Bueno, toda para ustedes, para los argentinos. Querida doctora, ¿dónde hizo la escuela primaria en Italia? ¿Recuerda? Sí, yo hice la escuela primaria en Italia, una escuela municipal, donde hacía un frío terrible, porque estábamos en plena guerra, Primera Guerra Mundial. Y me acuerdo que teníamos que aprender a escribir con los guantes, porque no teníamos calefacción. Y teníamos los sabañones terribles. ¿Y la escuela secundaria también? La escuela secundaria también, la escuela pública, hecho, sí, escuela pública. ¿Y después en la Facultad de Medicina? Después en la Facultad de Medicina, pero desgraciadamente a mí, como era mujer, y las mujeres todavía no iban a la universidad en aquella época, era una cosa rarísima, entonces me mandaron en un liceo femenino que no me permitía el ingreso a la universidad. Y esto ha sido para mí muy, muy duro, tanto que a los 17 años decidí, con una prima mía que hoy es Premio Nobel de Medicina en Italia, decidimos dar todos los exámenes libres para poder hacer el ingreso a la Facultad de Medicina. ¿Dónde nació usted? En Turín, en la ciudad de Turín. ¿Papá, mamá, cómo se llamaban? Alberto, que era abogado, que desgraciadamente estaba muy enfermo y murió cuando yo era chiquita, cuando yo tenía 7, 8 años murió. ¿Y mamá? Mi mamá, Elvira Montalcini, que murió hace unos cuantos años en Italia. Sí, sí. ¿Usted se casa en Italia o en Argentina? Yo me casé en Italia. Y mi hija, que hoy es profesora de la Facultad de Medicina, nació en Italia también. ¿Cómo se llama? Livia Lustig. ¿Y su hijo? Mi hijo Leonardo y Mauro. ¿Y Mauro? ¿Su esposo? Mauricio Lustig. ¿Mauricio qué hacía? Mauricio era ingeniero, ha sido ingeniero de la fábrica Pirelli durante 40 años. ¿Por qué viene a la Argentina, a nuestro país? Bueno, desgraciadamente tuve que dejar Italia con gran dolor, porque Mussolini se había asociado con Hitler y como soy judía, cuando empezamos a ver que no podíamos más trabajar de ningún lado, que había carteles por todo lado, en los restaurantes, en los cafés, donde estaba escrito, acá en este lugar no se aceptan ni perros ni judíos. Entonces pensamos que era el momento de irse. Y le digo con gran dolor, porque para nosotros quería decir la separación de la familia, tanto que yo después estuve más de 10 años sin ver a mi mamá, sin ver a mis hermanos que habían quedado. ¿Qué es Argentina? ¿Qué es la Argentina para usted? Bueno, para mí Argentina es mi segunda patria, evidentemente, porque ha sido para mí un enorme beneficio el hecho que Argentina me ha permitido entrar acá en este país y me ha permitido trabajar, por cuanto ha sido difícil, naturalmente el inicio para mí ha sido muy duro, porque no me reconocían el título de médicas, así que me ha sido bastante difícil empezar, además no conocía a nadie, así que tuve que empezar a ir a la biblioteca de la Facultad de Medicina para enterarme cuáles eran los nombres de los profesores. Menos mal, gracias a Dios, que la ciencia no tiene patria, ¿no? Y la tenemos aquí, porque ha servido a la ciencia desde la Argentina, nuestro país. Le quería preguntar cómo fue comenzar a ejercer la medicina. Bueno, le diré que en mis tiempos la gente no estaba acostumbrada todavía a ver mujeres médicas. Así que para mí ha sido muy difícil, tanto que me acuerdo que el primer día que yo estuve de guardia en el hospital de clínica de mi ciudad, estaba sola y vino improvisamente un chico, un ciclista que se había fracturado una pierna, y lo único que supo decirme, me dijo: señorita, ¿no puede llamar a un médico de verdad? Esto ha sido mi... Así empecé yo a actuar en medicina. Un médico de verdad, tenía ella, nada menos. Así que, ¿no? Porque nosotros éramos 4 mujeres sobre 500 hombres. Se imagina cómo nos miraban. ¿Por qué decidió especializarse en el cáncer y no en otra enfermedad, no? Bueno, en realidad no ha sido una decisión propia, ha sido un poco la casualidad, porque yo tenía mi primera preparación en la biología celular y trabajaba en la Facultad de Medicina, en la cátedra de histología y embriología.
pero como después, ustedes no lo saben, pero el profesor Ussei fue echado durante el periodo peronista, fue echado de la cátedra, y después el profesor Varela, con quien yo trabajaba, que era el profesor de histología, por solidaridad con el profesor, renunció a la cátedra, y entonces yo me encontré sola y perdida, porque se fueron todos los pocos amigos que había empezado a conocer cuando recién empecé a trabajar acá. Y un día vino el director del Instituto de Oncología, que es Roffo, que en aquel tiempo se llamaba Instituto de Medicina Experimental, y me dijo: doctora, ¿no quiere venir a trabajar conmigo al Instituto Roffo? Yo soy patólogo. Y yo le dije, sinceramente, yo sé muy poco de cáncer. Además, en aquel tiempo se sabía muy poco de cáncer. Pero digo, puedo probar. Y entonces me fui a trabajar al Instituto de Oncología. Y ahí empecé sola a mantener vivas células cancerosas en un medio que no era el ideal, porque yo tenía que trabajar estérilmente. En vez del director, pobre que no sabía esto, me había puesto a trabajar, me había colocado una mesa en medio del laboratorio de análisis clínica, donde tenía todo alrededor mío los frascos de orina, de sangre, de materia fecal, donde tenía los pacientes que iban a venir. Entonces no podía trabajar estérilmente como yo quería. Así que me inicié, digamos, un poco por casualidad, ¿no?, en el cancerología, porque en el momento en que empecé no sabía absolutamente nada más que lo poco que se estudiaba en aquel entonces en la Facultad de Medicina, porque como no había tratamiento, en realidad lo único que se estudiaba en aquel entonces era la patología, nada más, pero la patología al microscopio, no no en la persona, no en el paciente, porque a los pacientes en aquel entonces no se le podía hacer nada más que la cirugía. Recién a partir de 1960 en adelante se empezaron a construir, los químicos empezaron a construir la primera sustancia que hoy se conocen como quimioterapia, que sirve realmente para destruir gran parte de los tumores. La pregunta. La pregunta. Bueno, ante todo, bueno, estoy muy orgullosa de que esté en nuestro país y bueno, tener una personalidad tan grande como usted acá en el mundo, ¿no? Y bueno, la pregunta es si con algún estudio genético se puede saber si en algún momento una persona puede tener cáncer y qué tipo de cáncer. Bueno, en el caso de cáncer de mama familiar, sí, es posible, porque hay un gen que es característico de las familias que tienen este tumor de mama. Pero hay que pensar que el cáncer hereditario no es el más común. Desgraciadamente, los más comunes son los cánceres no hereditarios. Así que en las familias en las cuales se repite, en la abuela, en la madre, en las hermanas, en la tía, se repite el cáncer de mama, entonces vale la pena hacer un estudio genético en las jóvenes para ver si existe ya este gen. Entonces valdría la pena controlarlo siempre, controlar desde jóvenes ya. Y en algunos casos hasta conviene extirpar la mama después que hayan tenido los hijos. Yo pienso que la prevención es lo mejor de todos. La prevención. La prevención quiere decir, aparte, digamos, de evitar cualquier sustancia que puede producir el cáncer, que ya sabemos, empezando por el humo, ¿no? Ya sabemos la contaminación ambiental y muchas las irradiaciones, todo esto. Pero lo más importante es el control continuo, porque si nosotros controlamos el cáncer desde un principio, entonces lo podemos curar, porque impedimos que empiece a desparramarse para todo el organismo. Así que yo insisto mucho sobre la prevención del cáncer. Prevención. ¿Qué tiene que ver con la educación? Tiene que ver con educación. Muchísimo. Muchísimo. Yo pienso que los jóvenes son los que realmente pueden ayudar, porque ellos son los que tienen que insistir con los viejos, con los padres, que se controlen porque le da justamente
partir de los 50 años ya empieza a ser una edad peligrosa. Así que son los jóvenes los que tienen que educar a los padres, que Los jóvenes tienen que educar a los padres. Que se controlen. Que se controlen. Control. Mucho gusto de conocerla. Y le quería preguntar por qué es tan difícil de tratar esta enfermedad que afecta a millones de personas. Le pregunto esto porque conozco un caso de que le afectó un cáncer bastante malo a una persona y después de varios estudios y como que le salieron en los análisis que se le había ido el cáncer, pero después se le volvió a hacer estudios y le salió como que el cáncer ya era casi terminal. Entonces, ¿por qué esta enfermedad es tan difícil? Como le decía antes, lo importante es la prevención, porque cuando un cáncer es chiquitito es muy fácil tratarlo, porque se lo destruye en cualquier forma, o con la cirugía, o con la quimioterapia, o con los rayos. Pero cuando ya tiene un cierto tamaño y ya han invadido las células tumorales, han invadido los ganglios, o han invadido los vasos, entonces es tarde, desgraciadamente siempre es tarde. Es por eso que digo que ustedes que son jóvenes tienen que insistir muchísimo con la prevención, quiere decir hacer visita, digamos a partir de los 30 años, ya empezar a hacer visita todos los años, hacer el Papa Nicolau, hacer controles en los hombres, hacer controles de tumor de próstata, porque no hay nada mejor que la prevención, porque cuando un tumor empieza a invadir los vasos que tiene alrededor, ya es tarde, desgraciadamente es tarde. Me parece que el título de ustedes del programa, Proyectando el Futuro, se han equivocado de persona, porque yo mucho futuro no puedo tener con 91 años. Tendría que buscar una persona un poquito más joven, ¿no? Pero usted es muy joven, hoy ha ido a trabajar al Hospital Roffo, ese hospital que cobija en su interior, digo yo, a notables de profesionales que a pesar de las dificultades y a veces, muchísimas veces, de malos presupuestos, siguen trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no es así? Sí, realmente se trabaja mucho en el Instituto Roffo y se trabaja bien y con mucha seriedad. Cuando yo empecé a crear el Departamento de Investigaciones, en 1966 éramos 2 o 3 personas nada más, y ahora tenemos el mejor bioterio de animales con cáncer, y tenemos como 30 personas que están trabajando en distintos temas relacionados tanto con la oncología experimental cuanto con la oncología humana. Y aparte yo también últimamente estoy trabajando también en cultivo de células neuronales, porque estoy un poco asustada de la cantidad de enfermos de Alzheimer, tanto mujeres cuanto hombres, que van seguramente aumentando, dado que la vida hoy en día es mucho más larga que 20 años atrás. Entonces habrá siempre más personas, desgraciadamente, que se van digamos, a morir o de Alzheimer o de Parkinson. Es por eso que me interesó de estos últimos años el problema de trasplante de neuronas. Ya empecé con la dificultad de joven, porque en mi tiempo las mujeres no estudiaban, las mujeres no iban a la universidad. Así que casi lo veían mal que una mujer fuese a la universidad. Y tanto que a mí me mandaron en un colegio femenino, en un liceo femenino, que no me permitía el ingreso a la universidad. Tuve que rendir todos los exámenes libres. En aquel tiempo los exámenes libres en Italia quería decir un programa de 8 años de latín, de 5 años de griego, tanto para que tenga una idea, más naturalmente matemática, física, química, literatura. Tuve que estudiar durante un año muy fuerte para poder entrar a la universidad. Y cuando por fin entré, tuve la posibilidad de ingresar en la universidad, en la familia, en la sociedad, no me animaba a decir que estaba inscrita en la Facultad de Medicina,
porque no había ninguna mujer que estudiaba medicina. Cuando por fin entré junto con mi prima, la que justamente es Premio Nobel de Medicina en Italia, éramos 4 mujeres sobre 500 hombres. Así que tuvimos que soportar muchas bromas pesadas y muchas veces no solamente de parte de los estudiantes, pero también un maltrato de los profesores. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el primer día que estaba de guardia en el hospital de clínica en Italia, estaba con mi guardapolvo esperando a ver si había algún problema. Me llegó un joven que se había caído con la bicicleta, que se había caído, tenía mucha sangre en la rodilla. Yo le dije, bueno, pase, póngase cómodo que yo lo voy a mirar. Y él lo único que supo decirme, ¿no puede llamar a un médico de verdad? Para decirle cuál era la mentalidad de aquel entonces, ¿no? Ha sido todo muy difícil. ¿Y tuvo que emigrar? Cuando tuve que emigrar, porque desgraciadamente no me dejaban más practicar la medicina en Italia por las leyes raciales, me vine acá y no conocía a nadie, absolutamente a nadie, y me fui a la biblioteca de la Facultad de Medicina y me hice amiga de la bibliotecaria, entonces empecé a preguntarle a ella, ¿dónde está la cátedra de fisiología? ¿Dónde está la cátedra de histología? Me dice el nombre de los profesores y a poco me hice una idea de dónde estaba la Facultad de Medicina y tuve el coraje de presentarme sola a la cátedra de histología y embriología con mi poca experiencia, porque tenía 2 años de recibida, así que no mucho no sabía, había hecho la tesis, lo único. Que tuve la suerte que como había hecho una tesis sobre las células cultivadas in vitro, acá todavía no se conocía esta técnica que había inventado Carrel. Esta ha sido mi suerte porque dije, bueno, me presenté a la cátedra y lo único que le dije, yo he hecho una tesis sobre este tema. Y como nadie conocía la técnica, me permitieron empezar a trabajar, naturalmente sin paga, ¿no? Empecé a trabajar durante 1 año, después, el segundo año, me dicen, bueno, acá tenemos un fondo que sirve para todo el material de vidrio que se rompe durante el año. Quiere decir que si se rompe poco material de vidrio, podemos darle un poquito de sueldo a usted. Y así fue, durante 2 años me dieron. Yo cuidaba mucho que nadie rompiese los vidrios, los Erlenmeyer, los matraces, y en esta forma me dieron un pequeño sueldo. Pero después hubo varios problemas, que el doctor Rossell fue echado de la cátedra en los tiempos de Perón, fue echado de la cátedra, entonces el profesor Varela, con quien yo trabajaba, era muy amigo del profesor Rossell, y por solidaridad renunció a su cátedra. Así que yo me encontré después de 2 años, cuando empezaba a hablar español, cuando empezaba a conocer a alguien, me encontré otra vez completamente abandonado, porque se fue el director y se fue, los 2 ayudantes que tenía él, se fueron a Estados Unidos. Así que ha sido otra vez el vacío para mí, el aislamiento, estar sola, hasta que me vinieron a buscar del Instituto Roffo, donde entré en 1947. Y después de ahí pasé al Instituto Malbrán, porque me llamaron para la preparación de la vacuna antipoliomielítica para hacer el diagnóstico de la terrible epidemia, que por suerte ha sido la última, la terrible epidemia de poliomielitis que hubo acá en 1955, que yo tenía que trabajar hasta medianoche a veces, y antes de irme del Instituto Malbrán, yo quemaba todo el material que había usado durante el día por miedo que alguien se infectara el día siguiente abriendo el laboratorio, ponía todo en medio del jardín, le ponía nafta encima y lo quemaba. Así me iba tranquila a mi casa. A mi casa naturalmente tenía que cambiarme de pie a cabeza porque tenía el miedo de infectar a mis hijos, tanto que tuve hasta que mandarlo al Uruguay. Tengo que tener contacto, digamos, con toda la gente joven, porque ellos muy amablemente me leen los trabajos que a mí me interesan particularmente. Tengo que agradecer públicamente a todos los jóvenes colaboradores que me acompañan, porque ellos mismos me leen los trabajos en inglés, en francés, en italiano, que yo necesito. Además, tengo, por suerte, una máquina
que me regaló el laboratorio Biocidus, que es como una fotocopiadora, pero cuando termina de fotocopiar me lee el libro. Así que estoy muy agradecida a Biocidus por haberme regalado esta máquina. Así que entre los colaboradores que me leen y la máquina me arreglo para estar al día más o menos, no como antes evidentemente, pero más o menos estar al día en los temas más importantes que me interesan, ¿no? Yo estoy muy emocionada de estar al lado de Daniela, que me acuerdo que se me acercó a mí cuando tenía 11 años, y a mí me llamó la atención como ya era seria en sus estudios, como ya sabía perfectamente lo que quería hacer. Me emocionó mucho porque, no sé por qué, vino a verme a mí en particular, porque yo estaba encerrada en mi laboratorio con todos mis ayudantes, que por suerte han sido muy buenos, y realmente me emocionó ver esta familia, una madre con 2 hijas, que tanto deseaban dedicarse a la investigación. Así que me siento muy emocionada de estar hoy al lado de ella. Para mí la vida ha terminado porque ya tengo 93 años y desgraciadamente he perdido la vista, así que ya no puedo dar nada a las ciencias. Vivo solamente de los recuerdos, ya no tengo futuro, pero le deseo a ella que tenga un gran futuro. Yo me acuerdo que solamente hay otra persona, el doctor Hussey, que también se recibió primero de farmacéutico y después a los 18 años entró en medicina, se recibió después de médico. Y ha sido, como ustedes saben, premio Nobel de Medicina. Y me acuerdo que un compañero mío que entró en la facultad a los 15 años, Renato Dulbecco, es también premio Nobel, se recibió en Italia y después se fue a vivir a Estados Unidos. Así que yo creo que Daniela va a tener un gran futuro. Espero que se dedique a la investigación, porque la investigación ella puede dar mucho a la medicina, y ella va a tener una gran satisfacción, sin duda. Estoy un poco tímida, y más cuando estoy al lado de ella, porque me da mucho orgullo poder estar acá al lado y conocerla. La verdad que fue una de las cosas más importantes que bueno, pude hacer, conocerla a ella. Te agradezco mucho. Año 96. Sí, te agradezco mucho. Y lo que pido que cuando termine te vaya a perfeccionar al exterior, pero acordate de volver, de no estar afuera más de 2 o 3 años, porque lamentablemente toda la gente que yo preparé se fueron casi todos afuera y nunca más volvieron. Para mí ha sido un dolor terrible, porque eran todos gente de gran valor científico y que seguramente hubieran podido dar mucho a la ciencia de la Argentina, pero se encontraron con tanta más comodidad de laboratorio en los Estados Unidos y en Europa que no quisieron volver. Esto el gobierno tendría que saberlo, que hay que cuidar a nuestro científico, hay que cuidarlo absolutamente si queremos ser realmente un país grande y de gran valor científico. Así que yo insisto siempre que los jóvenes que se van afuera se acuerdan de volver, aun si las condiciones desgraciadamente no son las mismas, ¿no? Ni desde un punto de vista, digamos, de ganancia, ni del punto de vista del laboratorio, porque cuando se van afuera y ven los laboratorios de afuera no tienen más ganas de volver a la Argentina. Pero hay que insistir con todos los gobiernos que tenemos o que tendremos siempre que tienen que apoyar la ciencia si quiere ser la Argentina realmente un país grande y respetado por todo el mundo. Yo estoy contenta, digamos, de la vida que he podido hacer, gracias realmente a mi marido que me dejó hacer lo que quería, y tuve la suerte también de vivir con una cuñada en casa que me cuidaba a los chicos cuando eran chicos. Y esto para mí ha sido muy importante, porque si no, yo no me iba a trabajar tranquila si no hubiese sabido que había alguien en la casa. Como tengo 3 hijos que por suerte han estudiado también, mi hija es profesora en la Facultad
de Medicina. ¿Cómo se llama? Livia Lustig, es profesora de histología en la Facultad de Medicina. Y realmente yo tengo que agradecer a mi familia que siempre me apoyó, mis hijos que todavía ahora me ayudan mucho en estas tristes condiciones de ciega en las cuales estoy ahora, y realmente se sacrifican para venir a buscarme, para hacerme caminar, para leerme. Así que estoy muy agradecida de haber tenido una familia tan buena y tan generosa. Vamos a darle unas flores. Bien, Vero. Muy amable, gracias. Bien, linda. Gracias. Muchísimas gracias.